Salmo 32. Sí, por favor. Salmo 32. Estamos estudiando la vida de estos animalitos que la Biblia menciona. Ya vimos las ovejas y ahora estamos viendo este animalito, ¿verdad? Que es de ambos géneros. Unos son machos y otros son hembras, pero es el mulo o la mula. Hasta hay un refrán, ¿verdad?, que dice que son tercos como la mula. Entonces, de ese animalito les quisiera hablar. Salmo 32. Vamos a ver lo que dice el Salmo 32. Por favor, el verso 8, si son tan amables. Salmo 32, 8. Denme un segundo, yo todavía no ahí en el camino. Salmo 32, 8, dice así, hermano, la palabra de Dios. Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esta tarde, con el favor de Dios, hermanos, quisiera terminar con este animalito, ¿verdad? Terminar con el sermón que comencé la semana pasada de el animalito que tenemos como el mulo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra en esta tarde. Señor, ayúdame, por favor. Dame la fuerza que necesito, Señor. Ayuda a que mi mente, Señor, esté concentrada en lo que tú quieres que yo hable. No permitas que mis labios, Señor, sean tropiezo, sean de desánimo para mis hermanos. Hemos dejado nuestros hogares porque creemos de nuestro corazón que tú tienes algo, Señor, para nosotros. Por favor, ayúdanos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Háblanos, que tu Espíritu Santo pueda obrar de una manera libre en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, yo les dije que este animalito tiene características también que Dios asimila a las nuestras. Vimos dos cosas buenas de este animal, el mulo. Vimos su fuerza, ¿verdad? La fuerza de este animal, que es muy destacable. También vimos pues la resistencia que tiene, ¿verdad? Pero hoy quisiera hablarles de otro aspecto que tiene, otra característica, pero pudiéramos decir que no es buena, es algo que no debemos, es una actitud que nosotros no debemos de tener hacia las cosas de Dios. Y esta característica que este animal tiene es precisamente la terquedad. La terquedad. En el versículo 8 y 9 nos dice una vez más: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando yo tenía como la edad de 8 años, mi papá nos llevó al campo, a la granja, ¿verdad?, de donde provienen ellos, y me reuní con mis primos de la misma edad y fuimos al campo. Ellos son gente de campo, conocen muy bien las cosas del campo, y una vaca iba a dar a luz, iba a tener un animalito, una cría, y mis primos estaban encargados de cuidarla. Pero mi tío tenía diferentes animales, tenía caballos, tenía vacas, tenía cerdos y burros. No estoy hablando de mis primos, estoy hablando de los animales, ¿verdad? De verdad. Y entre ellos tenía mulas.
tenía un par de mulas. Y fue entonces que yo conocí por primera vez lo que era un mulo o una mula. Pero a mí me llamó mucho la atención porque ese animal tenía 2 bolsas de arena, una de cada lado, grandes. En México les llaman costales, ¿verdad? Unas bolsas grandes. Y un hombre le estaba pegando. Y se veía que le pegaba con mucha fuerza. Y la mula brincaba y tiraba patadas. Y yo no entendía por qué el hombre le pegaba. Y la tenían amarrada a un árbol y con la mano jalaba parte del lazo y él le pegaba. Y la mula brincaba y tiraba patadas. Y yo no entendía. Y yo le pregunté a uno de mis primos, le dije, ¿por qué ese hombre está lastimando a ese animal? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiere? Y él me explicó, mi primo me explicó, ¿verdad?, que esa es la manera en cómo en algunos lugares doman o enseñan, entrenan a los animales como el mulo, a base de golpes. Porque por naturaleza el caballo, el burro y el mulo son animales broncos, ¿verdad? No están entrenados. Y quien obtiene esos animales tiene que forzosamente entrenarlos. Y a mí se me hizo muy curioso que la palabra de Dios nos enseña que a estos animales se les doma, se les calma con el freno o con el cabestro, dice aquí, el cabestro. El cabestro es lo que nosotros conocemos como un lazo, una riata, ¿verdad? Una rienda. Pero a los animales, si se ha dado cuenta, por ejemplo a un caballo, cuando lo amarran a un árbol, no le dejan todo el lazo, ¿verdad que no? Porque según yo, quizás haya otra explicación, pero a mí me dijeron que porque muchas veces se enreda o hasta se puede ahorcar solo. Entonces le dejan solamente cierta cantidad de lazo amarrado al árbol o al lugar donde lo amarren. Y me explicaron que el freno es un metal que le meten en el hocico del caballo o del mulo en este caso, y ese metal al jalarlo, la persona que va encima del animal lo jala y ese metal les lastima, les hiere y hace que el animal se detenga, ¿verdad? Una vez más, eso es lo que a mí me han explicado de familiares míos que tienen experiencia en eso, pero quizás en otros lugares sea diferente. Pero es interesante, hermanos, que esas cosas para nosotros quizás no tienen mucho sentido, pero hace sentido cuando ponemos nuestra perspectiva, cuando ponemos nuestra, pudiéramos decir, la manera en cómo nosotros a veces somos hacia Dios. Que Dios tiene que poner algo de dolor en nuestras vidas para que nos haga entender. Por eso el tema principal de esta tarde, hermanos, es precisamente la terquedad. Dios no quiere que nosotros seamos un pueblo terco. Él no quiere que seamos como este animal, como el mulo. Él mismo lo dice aquí, aquí en el verso 9. No seas como el caballo o como el mulo. ¿Cómo son? Sin entendimiento, no entienden. Y Dios, a través del ejemplo de estos animales, es una amonestación de Dios para su pueblo. Dios nos dice, no seas como este animal que necesita el dolor, necesita el golpe para que entienda, porque si no, no entiende.
Entonces, la Biblia, o Dios a través de su palabra, es el consejo que nos da, de que el cristiano, de que el Hijo de Dios, a través de estos ejemplos, podemos entender, hermanos, podemos recapacitar, podemos traer a la conciencia, a la mente, de que no necesitamos que Dios nos tenga que jalar el freno. Podemos entender. Dios nos dio algo que no le dio a los animales, que es cerebro, entendimiento. Entendimiento. La Biblia nos habla de nos da varios ejemplos acerca de la terquedad. Hay uno muy cerca aquí, si va conmigo al Salmo 78, por favor, Salmo 78, vamos a ir a otros pasajes, pero aquí en Salmo 78 registra la historia precisamente triste de un pueblo, el pueblo de Dios, terco como un mulo, como una mula, como un caballo que no se puede mover. En Salmo 78 y verso 1 vamos a ver algunos ejemplos acerca de la terquedad, acerca de la obstinación, que es un sinónimo de la terquedad. Cuando Dios nos dice y nosotros nos hacemos como que no entendemos, pero sí entendemos porque Dios nos dio cerebro. Dios no quiere, hermano, usar el freno. Dios no quiere usar el dolor para que nosotros entendamos. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos conocer lo que Dios quiere de nosotros. Mira lo que dice verso 1, por favor. Verso 1, Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, este es un clamor de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios quiere nuestra atención, hermanos. Dios quiere nuestra atención. Ahora, usted y yo tenemos una relación muy diferente con Dios. Cada uno de nosotros vive una relación muy diferente con Dios. Por ejemplo, Dios quizás me pide a mí que deje de hacer cosas que usted no está haciendo, pero quizás usted está haciendo otras cosas. O puede ser todo lo contrario. Quizás Dios le está pidiendo que haga algo, pero usted no lo está haciendo. No solamente es de dejar de hacer, sino también se refiere a hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios le dice a su pueblo, mire, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido. Algo muy diferente a lo que Dios le dice a la persona que se comporta como un animalito, que no entiende. Luego verso 3 dice, las cuales hemos oído. Hemos oído. ¿Y cuántas veces, hermanos, Dios, mire, escuche bien, cuando usted regresa a la iglesia y regresa, y regresa, y regresa, para mí es una clara evidencia de que de alguna manera Dios está trabajando en su corazón, Dios está obrando en su vida, porque si no, usted ya no regresara, ya no volviera. Pero ¿cuántas veces de todo el tiempo que usted tiene asistiendo a la iglesia, cuántas veces Dios le ha dicho, deja eso, o haz esto que te pido? ¿Cuántas veces no hemos salido de la iglesia con un corazón quebrantado o con un corazón molesto, porque nos molestó la verdad que escuchamos? Hermanos, gente se enoja cuando les digo que por ejemplo, cuando uno habla del alcohol o de el domingo pasado, el domingo por la tarde les estaba hablando acerca de la manera de cómo tratamos a veces a las mujeres.
de lo rudo que somos a veces. Y cómo Dios nos dice en su palabra que debemos de llevarnos bien. Pero eso es lo que Dios dice. Y a veces nosotros no cumplimos con eso. ¿Cuántas veces, hermano, Dios no le ha dicho, háblale de Cristo a tu primo, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá? Mira, hermano, qué triste es que cuando los familiares nos visitan, nunca les hablamos de Cristo. Ellos ni siquiera saben que somos cristianos. Eso es una tristeza. Hermano, créalo, si mueren sin Cristo, no hay escape del infierno. Es una condenación al infierno. Eso es triste. Pero ¿cuántas veces no hemos salido de la iglesia en los años que tenemos como cristianos, en el tiempo que tengamos nosotros? ¿Cuántas veces no hemos salido de la iglesia con un corazón quebrantado por el hecho de que Dios nos habló de una manera quizás tierna, suave, nos está tratando de hacer entender, de que le sirvamos, de que le obedezcamos, de que seamos fieles? Mucha gente, hermano, sale de la iglesia e inmediatamente se le olvida todo, vuelve a la misma vida de antes, vuelve a las mismas cosas de antes. Y por eso nunca vemos cambios en sus vidas. Por eso vemos todavía cristianos con un montón de problemas, muchos problemas. Pero esos problemas muchas veces son causa de nuestra terquedad, de nuestra desobediencia, de lo terco que a veces somos. Y el Señor tiene que aplicar dolor a nuestra vida para que a ver si ese dolor nos hace reaccionar con Dios y decir, Señor, tú eres bueno conmigo. Porque Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Dios es bueno con nosotros. Nosotros somos los que a veces tomamos actitudes de terquedad, de desobediencia y quién sabe cuántas cosas más. Pero Dios es bueno, Dios trata con sus hijos. Entonces, sigue diciendo, mire, Dios refiriéndose a su pueblo, pero es un ejemplo para todos nosotros. Verso 4, no las encubriremos a nuestros hijos. ¿Qué dice? Una vez más, mire verso 3, las cuales hemos oído, las cosas de Dios. Hemos oído. Y aquí es donde se pone un poquito difícil. Hermano, póngame atención. Mire, présteme atención. Mire, muchas veces nosotros como padres somos muy hipócritas. Y perdón por la expresión, pero esa es la verdad. A veces queremos que nuestros hijos aprendan de Dios, conozcan a Dios, pero nosotros no les damos el ejemplo. Venimos a la iglesia cuando podemos. Si servimos, y si no, no. Hermano, todo eso lo ven nuestros niños. Pero nosotros les decimos, no, tú obedece a Dios. Tú tienes que obedecer a Dios. Y eso nuestros padres lo hicieron con nosotros. No tomes, no fumes, no hagas cosas malas, pero ellos lo hacían. Amén. ¿Cuántas cosas le ha hablado Dios? Porque en el verso 4 está diciendo, no las encubriremos, no nos las guardaremos. Si es malo para Dios de mi parte hacer esto, es malo para mis hijos también. Y yo tengo que dejar de hacer eso. Tengo que darle un ejemplo a mis hijos. Tengo que ayudar a mis hijos. Hermano, qué feo ha de ser que cuando un hijo apunta al padre y le diga, o a la madre y le diga, pues tú lo haces también. Yo lo aprendí de ti. Vea el verso 4 una vez más, hermano. Está diciendo, no las encubriremos. Las cosas de Dios no se las vamos a esconder a nuestros hijos. Se las tenemos que enseñar. Es todo lo contrario, hay que enseñárselas. El respeto, los valores,
los buenos valores que nos enseña la palabra de Dios, respetar a otros. Hermanos, desde pequeñitos hay que enseñar a estos niños, no, usted no le va a quitar el juguete, usted no le va a quitar el jugo o lo que sea, usted no va a hacer eso. Pero en nuestra terquedad nosotros decimos, ay, que mi niño está chiquito, es que esto, no las encubriremos a nuestros hijos, porque esa es la manera en cómo Dios trabaja en la vida de nuestros hijos. Verso 4. No las encubriremos a nuestros hijos. Y luego mire, dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Las alabanzas. Yo les dije a los niños, yo tengo un premio para los niños que se aprendan un himno, de un canto, pero del himnario, un himno, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es donde nosotros como padres les decimos, mira, vente, te voy a enseñar para que lo cantes y te ganes algo. Nosotros, hermanos, enseñándole a nuestros hijos las alabanzas. ¿Cómo van a alabar nuestros hijos a Dios si no hay quien les enseñe? ¿Cómo, hermanos? ¿Están aquí? Sigue diciendo, mire, verso 4. No las encubriremos a los hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y luego dice, y su potencia, el poder de Dios. El poder de Dios. Eso, hermana Marta, que usted nos contó hace meses atrás o hace un año atrás, cómo Dios la guardó de eso. Eso lo tienen que saber sus hijos, porque es el poder de Dios, hermano. Es como Dios ha demostrado su poder hacia nosotros. Mire, cuántas veces no hemos orado por cosas que para nosotros son imposibles. Pero para Dios muestra su poder a través de nuestra debilidad. Es donde Dios muestra su poder. Pablo fue lo que mencionó en 2 de Corintios. Cuando soy débil, entonces Dios muestra su poder. Entonces Dios es fuerte. Porque en mi debilidad se muestra el poder de Dios. Hemos oído todos esta ilustración de un hombre que se estaba ahogando y había otro hombre en la orilla que sabía nadar, que sabía rescatar personas. Y este hombre estaba mirándolo cómo aventaba las manos porque quería salir a agarrar aire y se estaba hundiendo. Y por fin, cuando se hundió, se lanzó este hombre y lo sacó. Y la gente no entendió eso, ¿verdad? Y le preguntó, bueno, pero ¿por qué tardaste tanto? Dijo, es que entre más lucha él, no lo voy a poder sacar. Tiene que parar de luchar, porque si no, nos vamos a ahogar los dos. Y así es, hermano, con las cosas de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos estado en problemas que para nosotros es completamente difícil de salir, pero de repente viene la solución de quién sabe dónde? Hay una historia en la Biblia, precisamente lleva su nombre este libro, el libro de Esther. ¿Han leído la historia de Esther? Se formó una ley, dieron una ley de que todos los judíos iban a morir en un lapso de tiempo, iban a morir todos. Y ellos no sabían qué hacer. Lo único que sabían era orar y encomendarse a Dios. ¿De dónde iba a venir la ayuda? No lo sabían, porque la única opción que tenían era Esther como reina ahora. Pero Esther no quería. Tenía miedo del rey. Y su tío le dijo, Mardoqueo le dijo, no pienses que vas a escapar. Tú eres judía. Y el rey lo sabe. Y no le quedó más cosa. Pero todo el pueblo entero pudo ver el poder de Dios. Pudo ver el poder de Dios. Hermano, ¿cuántas veces no hemos estado en necesidades? Y de repente Dios, en su manera de demostrarnos que Él puede sustentarnos, fue lo que dijo Jesús, ¿no? En Mateo 6, que las aves las sostiene Dios y no trabajan, no se esfuerzan, no se afanan, y las sostiene Dios.
El poder de Dios. ¿Qué ha visto usted del poder? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Que usted pueda decir, yo he visto el poder de Dios. Sigue diciendo, mire, y las maravillas que hizo. Todo esto lo había hecho en su pueblo. Todos podemos recordar que Israel, cuando salió de Egipto, el Señor los protegió. Con su poder abrió el mar rojo y eso fue una maravilla a fin de cuentas, porque ¿quién iba a poder hacer eso? Llegaron al desierto donde no había agua y les dio agua del desierto. Ellos vieron las maravillas de Dios. Ellos presenciaron su poder. Ellos sabían del poder de Dios. Luego dice el verso 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley sobre Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a los hijos. Una vez más, hermano, vea cómo Dios pone un énfasis en las generaciones. Es triste, escúcheme bien, es triste que nuestros hijos, hermano, o más bien que nosotros estamos esperando que solamente aquí en la iglesia se les enseñe la palabra de Dios. Hermano, hay personas que se excusan de muchas maneras, pero son buenas para el teléfono, son buenas para el chisme en Facebook, son buenos para muchas otras cosas, hermano, pero esperan que solamente la iglesia les enseñe la palabra de Dios. Y la responsabilidad de cada padre, hermano, es de que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos. Que no esperemos solamente hasta que se abra la iglesia, que haya maestros de escuela dominical. No, hermano, nosotros en nuestro hogar. En nuestro hogar. Estos niños, hermano, todos ya deberían de saber lo que pasa aquí en la iglesia. No es el primero o 2 domingos que vienen. Ya deberían de saber que cuando entramos aquí, venimos a adorar a Dios, venimos a alabar a Dios. Porque necesitamos enseñarles. Es nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Y estas cosas Dios las está mencionando porque llega una etapa, aquí vamos a ver una etapa donde Israel se cansó de la ley de Dios, se cansó, se fastidió. Mire lo que dice verso 6, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que, hermanos, de que pongan en Dios su confianza. De que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué está diciendo esto Dios? Porque llega un tiempo, hermano, donde los hijos ya ellos van a tomar su propia decisión, ya van a hacer lo que ellos quieren. Ya como los obliga, ya se te pasó el tiempo. Dios a todos nos dio un tiempo, hermano, desde la edad de bebés hasta cierta etapa en la juventud de nuestros hijos, donde los hijos todavía les podemos gritar, todavía les podemos decir siéntate, todavía les podemos decir cállate, todavía les podemos, pero va a llegar un tiempo donde ya no le va a poder decir eso a los hijos. Ya tiene que tratarlos de una manera diferente. No deje pasar ese tiempo, hermano. No deje pasar ese tiempo. ¿O cuándo piensa que es la mejor etapa para el aprendizaje de los hijos? Más que cuando están pequeños. Cuando están pequeños, hermano. Es cuando aprovechan. Es cuando van a conocer. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos. Toda esta es una instrucción de Dios, hermano, bien clara para todos nosotros. Y luego miren lo que dice el verso 8. Esto es lo que les quería mostrar. Y que no sean como sus padres. Que no sean como sus padres. Qué feo, ¿no, hermanos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué suena feo eso? Porque todos como padres tenemos un orgullo hacia nuestros hijos, de que ellos, de alguna manera, no lo decimos a veces. Ahora como cristianos, pues tampoco. Pero queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. En algunas cosas. Todos tenemos ese orgullo de que nuestros hijos, hasta parecemos estos pavos, ¿verdad? Que se inflan cuando vemos que nuestros hijos hacen algo que es muy parecido a nosotros. Pero Dios dice que no se parezcan a sus padres.
que no sean como sus padres. Dios diría que no sean como sus padres. Mira, hermano, tú te has puesto a pensar, por ejemplo, los que tienen niños o los que tuvieron varones, hijos varones. Déjame hacerte una pregunta. Si lo piensas bien, si lo meditas y lo meditas con Dios, te vas a dar cuenta de algo. Pero ¿cuántas de ustedes, mamás, pudieran decir, ojalá, bueno, más bien oro a Dios que mi hijo se encuentre una mujer como yo? Limpia, trabajadora, sabia. Bueno, la pregunta es, ¿usted es eso? O sea, ¿somos eso? Porque muchas veces queremos que nuestros hijos encuentren buenas personas, lo cual es correcto. Pero nuestros hijos, ¿cómo son? ¿Saben trabajar? ¿Cómo son con ustedes sus hijos? Cuando usted les habla, ¿le obedecen? A mí, hermano, yo no sé si está captando la verdad, pero Dios, la terquedad, Dios de alguna manera la aborrece. No, porque una persona terca es una persona desobediente. Si se da cuenta, Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere que su pueblo prospere y le vaya bien. Pero la terquedad, la rebeldía, es lo que hace una separación entre nosotros y Dios. Y nuestras generaciones se pierden muchas veces. Hijos de cristianos que no saben respetar a sus mayores. Hijos de cristianos que cuando la gente mayor le habla, ni caso le hacen. Mire, el saludo, eso ya de plano se perdió. El COVID vino de plano a enterrarlo más que 6 pies bajo tierra. Si antes había todavía la buena costumbre de mirarnos y de darnos un saludo, hoy podemos decir que COVID, podemos decir que la enfermedad, que no quiero contraerla, lo que usted quiera decir. Pero eso vino a destruir parte de buenos valores. Por eso los jóvenes, hermanos, no saben cómo acercarse a un adulto, porque no se les enseñó. Nunca papá o mamá les dijo, mira, cuando veas a una persona se acerca a ti. Yo batallo con eso. Recientemente pasé esa vergüenza. Pero al salir uno dice, hey, no, cuando te den la mano, tú también dale la mano. Eso es algo. Pero la instrucción, hermanos, la instrucción. Porque Dios quiere que nuestras generaciones sean bendecidas. Que no sean un pueblo que no conoce la palabra de Dios, que ni siquiera, hermano, tiene valores, que ni siquiera ha conocido buenos valores de parte de Dios. ¿Me entienden? Dice aquí, mire, verso 8, y no sean como sus padres, generación que contumaz. Contumaz, hermano, es un sinónimo de terquedad. Y es también sinónimo de rebeldía. Dice que no sean como sus padres, contumaz y rebelde. Ahora, yo soy padre de familia, yo tengo 4 hijos. A mí esto debe de aplicar a mi vida. ¿Soy yo un rebelde? ¿Soy yo un rebelde? ¿Me ha dicho Dios, ha pedido Dios que haga yo cosas y no las he hecho? ¿Soy yo un rebelde? Contumaz y rebelde, dice verso 8, generación que no dispuso su corazón, no dispuso su corazón.
Esto nos hace pensar inmediatamente, esta frase a mí me hizo pensar inmediatamente en Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel, hermano? El profeta Daniel. Él hizo todo lo contrario, ¿verdad? Él dispuso su corazón. Dispuso su corazón. Él preparó en pocas... lo que está diciendo Dios, que el pueblo aquí ni siquiera tomó el tiempo para meditar, para preparar su corazón. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. Hermano, queremos que Dios venga y nos hable en la iglesia. Salimos de aquí diciendo, ay, qué sermón tan aburrido. Pero ¿cuánto tiempo oró usted? ¿O cómo le pidió a Dios, Señor, voy a ir a la iglesia, por favor, háblame? Háblame. Señor, estoy teniendo dificultad en no sé qué decisiones voy a tomar. Háblame, por favor. No preparó su corazón. No prepararon su corazón. Y todo lo contrario a lo que Daniel hizo. La Biblia dice en Daniel 1:8 que él preparó su corazón. Él dijo, no, yo no voy a hacer nada que traiga vergüenza al nombre de mi Dios. No me enseñaron así. Porque él preparó su corazón. ¿Qué tan importante es, hermano? Aquí Dios nos está diciendo la causa por la cual muchas veces somos tercos y rebeldes. Nuestro corazón. Por nuestro corazón. Y como esto, hermanos, la Biblia nos da bastantes ejemplos. Sigue diciendo, mire por favor, hermano, dice el verso 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de su Dios, ni quisieron andar en su ley. Los hijos de Efraín se está refiriendo igual al pueblo de Israel. Y luego dice, sino que olvidaron sus obras, se les olvidó rápidamente. Pero vea cómo Dios obró en la vida de un pueblo rebelde, terco. Un pueblo al cual Dios había mostrado sus maravillas, les había mostrado su misericordia. Tenían sed y les daba agua, tenían hambre y les daba de comer. Comieron a su gusto, dice la palabra de Dios, y aún así se les olvidaron todas las cosas que Dios hizo por ellos. De sus maravillas, dice, que les había mostrado delante de sus padres, y hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Verso 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Verso 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Fíjese, les había abierto el mar rojo. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede detener las aguas de esa manera? ¿Quién? No solamente eso, había una columna de fuego. ¿Quién podía mantener esa columna de fuego? Todas eran manifestaciones del poder de Dios y de la gracia y de su misericordia. Pero dice la palabra de Dios que ellos se olvidaron de sus obras. ¿Se les olvidó? Se les olvidó rápidamente. Dice el verso 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa? ¿Tendrá poder el Señor? ¿Tendrá poder suficiente? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Fíjese hasta dónde había llegado la terquedad, la rebeldía. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, contra Israel, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios,
ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciar. Movió el solano del cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de las tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de su anhelo, de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos, hasta los más fuertes, dice, y derribó a los escogidos. Hermano, la rebeldía lo único que hace es que nos lleva a que Dios tenga que obrar en nuestras vidas de una manera dura. ¿Es lo que queremos? No. Por eso el Señor dice, no seas como el caballo, no seas como el mulo, que tengo que lastimar, tengo que jalar para que entiendan, para que me oigan, para que se acerquen a mí. Qué triste, hermanos. Mire, hay hermanos que no, eso les entra por aquí, les sale por acá. Pero hermano, llega un tiempo, va a llegar un tiempo donde Dios nos va a hacer entender, va a jalar el freno. Pudiéramos seguir con este salmo, tiene un montón, hermano, de cosas que enseñarnos, pero hay otros ejemplos. Si va conmigo, por favor, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 7, Éxodo 7, por favor. Vámonos sobre el final ya. Éxodo 7. Estoy hablando de la rebeldía, de la terquedad. El animal, el mulo, es característica de ese animal. La terquedad. Por eso, como le dije hace un rato, hasta hay dichos, ¿verdad? La gente ha inventado dichos. Eres terco como una mula, que quiere decir que es inamovible, que no fácilmente se mueve. No lo puede mover uno. No entiende, no tiene entendimiento. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque ese es un claro ejemplo. Estamos estudiando la vida de los animales en la Biblia. ¿Por qué Dios mencionó varios animales? Ya vimos que las ovejas dependen del pastor. Ya vimos que este animal, el mulo, es un animal que no da fruto, es estéril. Y Dios no quiere que nosotros seamos estériles. También vemos que una buena característica de este animal es su fuerza. La fuerza que tiene ese animal, la resistencia, el aguante. Pero estamos viendo otro lado que este animal también refleja, y es un animal terco. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con una persona que sabemos que está? ¿Cuántas veces a nuestros propios familiares les decimos, acércate a Dios, y viven en su terquedad? Viven en su terquedad. Hacen las cosas a su manera y después les va mal y empiezan, como los israelitas, a quejarse con Dios, como si Dios tuviera la culpa de nuestras malas decisiones, de nuestra terquedad. Pero este es un ejemplo, hermano, que nosotros como cristianos debemos de pensar en no ser tercos. Hay otro ejemplo aquí en la Biblia, y este es el ejemplo que todos nosotros conocemos. El ejemplo de Faraón. Mire lo que dice el verso 13, por favor. Verso 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Se acuerdan que en el Salmo 78 Dios dijo que por la dureza del corazón? Estuvimos leyendo ahorita ahí que los padres eran rebeldes, eran tercos, porque no habían dispuesto su corazón, eran tercos de corazón. Ahorita en Deuteronomio, que es el último versículo que vamos a ver, vamos a darnos cuenta cómo Dios les llama tercos.
duros de corazón. Miren lo que dice, hermanos, verso 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, verso 14, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Faraón, hermano? Mire, vinieron 9 plagas sobre la tierra de Egipto. Todos sabemos eso. Pero la décima le dolió en el corazón a Faraón. Era algo que ya no podía. Faraón estaba dispuesto a perder todo su nación, todo su reino. A él no le importaba nada. Llegó una etapa en el tiempo de las plagas donde los mismos soldados, los mismos consejeros de Faraón le dijeron a Faraón, pues, ¿qué no ves que ya Egipto está destruido? O sea, ¿ya qué quieres hacer? Ya está todo destruido. Pero Faraón seguía con su terquedad, como un mulo. No se movía. Pero la 10ª plaga fue la que cambió su manera de ver las cosas, porque le dolió. Y la 10ª plaga la conocemos como la muerte de los primogénitos. Ahora, hagamos un poquito de conciencia, queridos hermanos. Mire, usted se da cuenta hasta el extremo que puede llegar Dios. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Que Dios tenga que llegar hasta ese extremo, nuestro corazón de plano debe estar muy duro. Muy duro. Pero una vez más, la lección aquí, hermanos, es de no ser rebeldes, no ser tercos como este animal. Es una tremenda lección que nos enseña el mulo, a no ser tercos. Por último, hermanos, les dije que en Deuteronomio, esto es lo último que vemos, se nos terminó el tiempo. Deuteronomio capítulo 9, Deuteronomio 9, por favor. Deuteronomio 9. Verso 12, por favor, hermanos, 12. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se apartaron del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo. Y he aquí, que es pueblo de duro cerviz. Una vez más, ¿cuál es la lección que podemos aprender del mulo? A no ser tercos. No ser tercos. Yo los dejo con esto, hermanos. Una vez más. ¿Cuántas veces no nos ha hablado Dios? Ya sea para que dejemos cosas o para que hagamos cosas. ¿Cuántas veces tiene que hablarnos Dios? La otra es, ¿cómo tendrá que tratar Dios con algunos de nosotros? ¿Se dio cuenta que en el Salmo 78 Dios puso un énfasis bien grande, un énfasis grande sobre las generaciones, sobre los hijos? Al grado que el Señor dijo, no sean como sus padres. No sean como sus padres. Este animal, una vez más, si hay algo que pudiéramos aprender de la vida del mulo, sería precisamente eso, a no ser tercos. Dios nos dio, hermanos, entendimiento. Acerquémonos a Él. Él sabe mejor que nosotros. Atendamos a la voz de Dios, escuchemos el consejo de la palabra de Dios y dejemos que Dios obre en nuestras vidas como Él tiene planeado. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por este tiempo en el cual pudimos, Señor, estudiar tu palabra.
Qué tremendas verdades, Señor, nos puedes enseñar aún de los animales, aún de las características de estos animales. Una oveja depende de su pastor, ya lo vimos, Señor. Pero este animal, el mulo, es terco. Y realmente a veces somos así, Señor. Somos tercos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a que no tengamos que llegar al punto donde tenemos que sufrir dolor para acercarnos a ti. Señor, ayúdanos a mostrarle, a enseñarle a nuestros hijos tu palabra. Tú has puesto, Señor, un tremendo énfasis, un gran énfasis en la enseñanza de nuestros hijos. No por parte de la iglesia, Señor, sino por parte de nosotros. Hermanos, vivimos en un tiempo donde estamos perdiendo las generaciones. Y si no hacemos algo, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, los que tenemos en casa, que ahorita que están pequeños, más seguro que perderemos también esa generación. Pero no seamos tercos como el mulo, no seamos rebeldes. Hagamos lo que Dios quiere, enseñemos a nuestras generaciones. Gracias, Señor, te damos por todo lo bueno que has sido con nosotros. Bendice, Padre mío, a tu pueblo. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Obra, Señor, aquí en este lugar. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Solo tú sabes, Señor, lo que nos has hablado a través de los años. Solo tú sabes lo que nos has enseñado, lo que has pedido de nosotros que hagamos o que dejemos de hacer. Sin duda, Señor, que hay rebeldía muchas veces en nuestras vidas. Pero ten misericordia, Señor. Trata, Señor, de una manera apacible con nosotros, te lo pedimos. Ayúdanos a entender. Danos gracias, Señor, para poder hacer lo recto. Llévanos con bien en esta tarde, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buenas tardes.